Considerando que los derechos humanos forman parte del bienestar social, todas y todos debemos conocer para exigirlos. Derechos a Boca, un segmento para informar y socializar nuestros derechos. Los derechos en boca de todos. Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y ya estamos en la cabina de UAB Radio para transmitir en directo, bueno, a veces en diferido, en directo, en diferido, pero fundamentalmente al mundo entero. Recordar a todos nuestros oyentes que nos escuchan en el dial 100.3 FM UAB Radio y también nos escuchan en más de 15 países de Europa y América a través de nuestra red internacional de contactos. Efectivamente, muchísimas gracias a esa red internacional de contactos que se conecta desde diferentes lugares del mundo y que nos sigue a través de multimedios vía YouTube, Telegram, WhatsApp, Instagram, Spotify y otras redes sociales. Hoy queremos retomar y a pedido del público, un tema que ya lo hemos tratado en nuestras ediciones pasadas, fundamentalmente creo que en las primeras 10 ediciones, cuando recién nació este programa, que es un programa de derechos humanos. Nos han preguntado cómo se encuentra el sistema de derechos humanos hoy. ¿Cómo está el sistema? ¿Cómo se presentan los derechos humanos hoy? ¿Cuál es su importancia a 2025, la necesidad que existen de ellos y su funcionamiento? A tots, moltes gràcies. Benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Y la pregunta, lo que nos han pedido, es realmente valioso y cuestionable. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos a día de hoy? En un mundo que retrocede en lugar de avanzar. En un mundo donde el dolor se incrementa y donde la justicia parece no tener rumbo. Vamos a revisar esto, pero yo he recogido algunas notas de hace 4 o 5 años, cuando la esperanza en la humanidad era mayoritaria. Eran épocas pre-COVID, era la época cuando recién salía este programa, 6 años atrás, en el año 2019. No había sucedido la pandemia por COVID-19 y había una agenda, la Agenda 2030, que alcanzaba niveles muy altos de cumplimiento, o al menos todos los esfuerzos estaban volcados hacia allá. Y el tema que involucra también la Agenda de Desarrollo Humano, los derechos humanos dentro de la agenda, eran metas posibles de lograr. Así que con esa referencia y contexto, hoy vamos a ver cuál es el fundamento de estos derechos humanos, así muy brevemente, cuál es el fundamento, y haré referencia a una lectura que nos puede llevar a reconocer cuál es el estado de los derechos humanos hoy. Pues la Declaración Universal de Derechos Humanos del siglo pasado
es nuestro punto de partida para entender los derechos humanos. Constituye actualmente el instrumento emergente y pragmático más completo que tiene la humanidad. La referencia de la humanidad es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde 194 países convergen en su pensamiento. 194 naciones, líderes, pueblos, comunidades, visiones del mundo encuentran sentido a lo común al ser humano precisamente. Y es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es gratuita. Elaborada fundamentalmente por mujeres y hombres del siglo XX, enfrentados a un caos, a un dolor y a un sufrimiento producidos tras la Primera, la Segunda Guerra Mundial y los resultados de la posguerra, estas violaciones que se hicieron en el siglo pasado, esas vulneraciones, esas agresiones, este comportamiento violento, permitió idealizar, así es, amigas y amigos, idealizar un instrumento pragmático y real, aterrizado a todos los seres humanos, y con el ideario de construir las Naciones Unidas, las naciones por la justicia, porque no se repitan las guerras, porque haya seguridad, paz mundial. Y en ese contexto idealizado, después del Holocausto, después de ver el dolor y el sufrimiento que reflejan las guerras, y dado que actualmente vemos también ese dolor, ese sufrimiento en guerras localizadas en nuestro planeta, y la participación de aquellas mujeres valientes, hombres valientes del siglo XX, dio lugar a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la creación del Sistema Universal de Derechos a través de Naciones Unidas, que cristalizaba los derechos de las personas, ya no del hombre, ya no de un solo género, de las personas, de todos los semejantes, de todos los pueblos, sin discutir la etnia, color, estatus económico, género, etc., sino el valor y la dignidad humana frente a los cambios de la sociedad que se producían y que actualmente se siguen produciendo y seguirán produciéndose. Pues este sistema de derechos humanos descansa en la construcción de un sistema universal de derechos humanos que se alimenta de subsistemas. El sistema interamericano de derechos humanos, que funciona para la región americana, los países americanos donde nos escuchan, y también el sistema europeo de derechos humanos, por identificar dos de estos subsistemas, parte del sistema internacional, Sistema Universal de Derechos Humanos, que son las localidades donde nos escuchan, donde se habla el idioma con el cual me estoy expresando, y luego también tenemos los subsistemas de los continentes africanos, asiáticos, etc. Pero estos subsistemas alimentan también a los sistemas nacionales. En el Sistema Nacional de Derechos, el sistema que tiene España, el sistema judicial del Ecuador, el sistema judicial de los Estados Unidos de América, los sistemas propios de cada uno de los estados, y ahí sí hablo de los subsistemas, las localidades, los estados, los departamentos por los cuales se imparten y se garantizan los derechos de las personas, fundamentalmente cumpliendo, operativizando la justicia. Los operadores de justicia, los tribunales, las cortes, el sistema legal, el sistema de derechos. Esto es cómo se conforma el sistema de derechos humanos. Considerar y aportar aquí muy brevemente que existe un sistema de órganos y también un sistema de acuerdos y convenios. Entonces tenemos los órganos convencionales, los no convencionales, y por supuesto es mucho más grande,
porque el sistema internacional de derechos humanos alimenta a un sistema internacional donde intervienen muchísimos actores, como lo hemos descrito en nuestra investigación doctoral del año 2024. Son muchos los actores que actualmente coexisten en este sistema internacional, en la sociedad internacional, y por la cual no solamente los estados son garantes, son los principales garantes de los derechos humanos, de que se respeten, de que se produzcan, son los principales garantes de que se den, de que exista una sociedad en derechos, los estados. Y en los estados, el gobierno y las instituciones que dirigen ese estado para que existan los derechos humanos, pero además existen más actores. Están los bloques, las uniones, los multilaterales, los organismos de cooperación. También participan la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, actores, personas, activistas por los derechos humanos. Y por supuesto aquí tenemos que reconocer también a las multinacionales, el sector privado, que tiene un rol fundamental. Actualmente identificamos aspectos que tienen que ver con el Reglamento General de Protección de Datos y las violaciones o vulneraciones que se hacen a los datos de las personas, a la información de las personas, que también tiene que ver con los derechos de las personas. En este sentido es bastante complejo, pero hemos podido graficar o identificar este sistema de derechos humanos. Ahora retomo la lectura de hace 6 años, cuando todavía la tragedia de la COVID-19 no se producía. Era el año 2019 y habíamos comenzado Derechos a Boca con esta propuesta de entender qué son los derechos humanos. Y esta lectura, que es anónima, dice, la repetiré. Soy el ser humano, el que busca en cada nuevo día ser un poquito mejor que el anterior y poniendo en práctica la virtud y limando mis defectos. Soy aquel ser humano que se conmueve con el dolor ajeno, aquel que lucha en lo que está en sus posibilidades de minorar ese dolor de otras personas. Soy aquel que cree fielmente que hay esperanza en este mundo. Aquel que siente que a pesar de la dualidad que existe en el planeta, sabe que el amor y la bondad es la luz de la humanidad. Soy la persona que no ambiciona ser rico en dólares o en euros, pero sí en conciencia, en sabiduría, en valores, en tolerancia y en virtud. Soy aquel que considera que todo ser vivo es importante, pues no existe por casualidad, sino que su existencia tiene un motivo y por tanto debe ser respetada. Soy el que entiende que a pesar de las diferencias de pensamientos, de credos y de ideologías, de cultura y de política, cada persona, todos, remamos a un mismo lado, pues la conciencia no es individual sino colectiva, porque si creemos en Dios, cada uno surgimos del mismo Dios, principio generador de vida, de esta chispa que nos dio aliento y es depositaria de nuestra fe, a la cual volveremos. Soy el ser humano que indaga con la injusticia, que se indigna con la injusticia y que lucha contra ella, pues entiende que hay personas que se han transgredido enfocados en sus energías, en enaltecer el ego y en ostentar una sola materialidad. Soy el hombre que lee, pues esa lectura desvanece el velo de la ignorancia, forma un criterio y brinda un conocimiento que genera una verdad. Soy el que escucha, porque así puedo comprender mejor a mi prójimo y aprender de él, como él también aprende de mí.
Soy el hombre que tolera, la mujer que tolera, pues al vivir en sociedad los criterios pueden diferir, pero pese a las diferencias hay que respetarse. Al fin y al cabo, de la divergencia nace luego la conciliación. Soy el que ama, pues por el amor que mueve el universo, no se pierde la oportunidad de motorizar al mismo universo. Soy el ser humano, soy el constructor de mi vida, de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma, de mi espíritu. ¿Quién sabe que algún día perecerá? Y por la misma razón valoro más cada bocanada de aire y cada segundo de vida. Y por eso camino libremente y con la frente en alto, tratando de brindar un poquito de luz donde hay oscuridad. Soy el ser humano, ese soy yo, el que sabe escuchar lo que tienen que decirme, porque sabe quién es y cuánto se parece al otro. Y quiero que me digas y que lo expreses y así te sientas con orgullo de decir quién eres y hablas sin miedos, sin desesperanza. Soy el ser humano. Pues con este mensaje creo que dejamos muy claramente a qué corresponden los derechos humanos y de qué va, ¿no? Del ser humano, de eliminar el dolor, de eliminar esas diferencias que causan daño, que destruyen y que amenazan al bienestar de la mayoría. Creo que esta lectura, que ya lo digo, fue publicada en los programas anteriores, previo a la pandemia, el programa 12, y ahora estamos en el programa 213, pues este programa refleja 5 o 6 años después el sentir y el motivo que mueve los derechos humanos. No agregaría más a la exposición de hoy, reconocer solamente que siendo semejantes, que otorgando y reclamando estos derechos, nos autoidentificamos para proteger a los demás y protegernos a nosotros mismos. Recordar también que son 80 años de la creación de Naciones Unidas y el secretario general, Antonio Guterres, ha declarado que es el tiempo de generar profundas reformas en Naciones Unidas y actualizar esta institución y también todo el sistema de Naciones Unidas para hacer posible que a día de hoy los derechos de las personas se cumplan, también para no dejar a nadie atrás, y que está en marcha este proceso de reforma de Naciones Unidas que implica también una reforma global y que es lo que está sucediendo en el mundo. También quiero saludar a quienes nos han saludado desde Ecuador, a las personas que nos han saludado también en México, aquí en España, por supuesto, en España, Cataluña. Y pues a todos muchísimas gracias por escucharnos. Al colectivo de ANUEC en la UAB, voy con los agradecimientos. Sí, estábamos en los agradecimientos y pues queremos agradecer ante todo a la Universidad Autónoma de Barcelona, al UAB Media, por las facilidades para la producción y transmisión de este programa de derechos humanos. Asimismo, a nuestras repetidoras, a las radios que se conectan con nosotros, UTPL Radio, Radio Universitaria, las radios que retransmiten, también esas repetidoras en redes sociales que finalmente están transmitiendo este programa a través de los contactos internacionales de internacionalistas
periodistas que retransmiten fielmente este programa. Gracias a la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, al colectivo de ANUEC aquí en España, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y también a todos vosotros quienes nos seguís a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de UAB Radio, a través de UAB Media. Gracias por compartir este programa y por los mensajes que me han venido llegando. Es cierto, hemos retomado después de algún tiempo el programa, pero es bueno saber y por el WhatsApp que les encanta que les llegue el programa. Muchísimas gracias. Recordarles una vez más que yo soy Cristian Valls Valverde y que esto fue Derechos a Boca. Será hasta la próxima emisión.